Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, a todas. Hoy terminamos nuestra trilogía de lives. Estuvimos aprovechando este fin de semana que estuvimos encerrados de cuarentena y restricción, por lo menos acá en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Y lo que hice fue, pues nada, hacer 3 lives, aprovechar este tiempo. No era una excusa para no seguirnos educando financieramente. El sábado estuvimos con Andrés Moreno, un live espectacular, hablamos de perspectivas económicas 2021, nos recomendó varias acciones, varias oportunidades de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia. Yo siempre lo he dicho, la mejor manera de aprender a invertir es aprender de los que realmente saben, aprender de los expertos. Si hay algo que hemos hecho bien nosotros en mis propias finanzas es copiar las estrategias de los mejores del mundo. Por eso estoy convencido que lo que hablamos acá y lo que decimos acá funciona, porque no son mis estrategias, son las estrategias de personas que llevan muchos años en muchos campos y muchas industrias y que tienen muchísima experiencia. Por eso cuando hablamos de bolsa hablamos con personas como Andrés Moreno. Cuando hablamos de Bitcoin y criptomonedas, hablamos con personas como Pablo Sánchez o Juan Carlos Cardona, que han estado acá con nosotros hablándonos de cripto y finanzas descentralizadas. Y hoy tenemos un tema espectacular: cómo hacer trading, cómo ser exitoso haciendo trading, la diferencia entre invertir en acciones, entre hacer trading. Y tengo como siempre un gran invitado, un experto en el tema, una persona que lleva muchos años en esto. Vamos a ver si ya está por acá. Vamos a buscar a Gabriel, aquí ya lo veo conectado. A ver, 2 segunditos y me confirma bien el sonido y está bien la señal, porfa. Hola, Hola hola, Gabriel, ¿cómo estás? todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos de señal y de sonido? ¿Me escuchas bien? Todo al 100%, sí señor. Bueno, ¿Tú me escuchas excelente. bien? Yo te escucho perfecto. Excelente, muy Sí, bien. perfecto. Pues bueno, les estaba contando que no hay nada mejor que tener mentores, que copiar las estrategias de los expertos, de personas que ya han recorrido el camino antes. Y eso es lo que hacemos acá en Mis Propias Finanzas. Lo único que hacemos es copiar todo el día buenas estrategias de inversión y utilizando la copia, en el buen sentido, nos ha ido supremamente bien. ¿Por qué? Porque, como dicen en el ciclismo, chupamos rueda. Lo único que hacemos es aprovecharnos de la generosidad de los expertos que nos enseñan todo el tiempo. Y bueno, los expertos que no conocemos, pues los conocemos a través de la lectura, de los cursos, de las charlas y de las conferencias, a los que no conocemos personalmente. Y lo que hacemos acá es compartir las ideas de inversionistas como Ray Dalio, Warren Buffett, Paul Tudor Jones, Carl Icahn, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un gran experto, Gabriel Parra. Gabriel lleva dedicado al trading muchos, muchos años y además ha sido muy exitoso, una estrategia muy exitosa haciendo trading. Y tengo muchísimas preguntas, Gabriel. Sé que es un tema que nos interesa a muchos de los que estamos acá conectados hoy. Quiero empezar obviamente dándote las gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por gastarte, si se quiere, una hora, pues nada, de tu noche para compartir con nosotros algunas de tus ideas y algunas estrategias. Bienvenido, Gabriel. No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por disponer pues de este tiempo, de este espacio para poder compartir valor a las personas. Yo sé que hay un montón de preguntas. También sé que pues tú te especializas en una parte del mercado que pues no es estrictamente futuros y que pues bueno, la idea es tratar de solucionar pues todas esas dudas, tratar de aportar valor, repito, tratar de brindarle a las personas la mayor cantidad de conocimiento posible para que pues bueno, puedan tener más herramientas para que tengan éxito pues invirtiendo y en sus propias finanzas. Buenísimo, Gabriel. Pues mira, tengo muchas preguntas y voy a tratar también como de interpretar la gran mayoría de preguntas que va haciendo la gente. Y quiero que empecemos por lo básico, la diferencia entre de pronto invertir en acciones a largo plazo, comprar una acción de una compañía
y hacer trading intradía o hacer trading, digamos, day trading, que es a lo que tú realmente te dedicas, ¿en qué radica esa diferencia? Bueno, existen diferentes tipos de traders, ¿ya? Entonces existe el trader que se dedica a realizar operaciones dentro de un espacio determinado de tiempo, que puede ser dentro de segundos, minutos. Ese Ujú. tipo de trader se denomina scalper, ¿ya? Ok, Este ya después el otro tipo de trader que es un trader intradía, como bien lo decías, que deja operaciones durante días o inclusive semanas. Y ya existe el tipo de trader ya que es, por ejemplo, swing, ¿sí? Trader swing que ya deja operaciones súper a largo plazo, o sea, estamos hablando de meses dentro de una operación. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cada tipo de trader va a ser directamente proporcional al capital, ¿sí? O al nivel de apalancamiento con el cual se pueda invertir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dentro de nuestro programa en Capital Makers, nosotros creamos a traders que son scalpers, o sea, personas que realicen inversiones en cuestión de segundos o de minutos. ¿Listo? ok. Entonces, una operación no dura más de 30 minutos. Lo máximo que yo he durado en todos mis casi ya 9 años de experiencia ha durado máximo 30 minutos. Ok, Que una operación por lo general no, pues por lo general suele durar entre 1 y 5 minutos. Es decir, uno identifica pues efectivamente un patrón de comportamiento y entonces uno invierte pues ya sea en largo o en corto. Y efectivamente, como es los mercados, los futuros en específico son tan volátiles, permiten pues efectivamente hacer este tipo de inversión tan rápida. ¿Ya? buenísimo. ¿Y cómo empezaste tú en el mundo del trading? ¿Cómo aprendiste? ¿Quiénes fueron tus mentores y por qué llegaste a este mundo? Bueno, yo hace ya, como te digo, hace ya como unos 9 años, yo incluso estando en el colegio, sí, ya interesándome en este mundo, empecé con un montón de personas a través de las redes sociales a aprender. Muchos de ellos tenían academias, otros simplemente como eran independientes, sí, o sea, personas que compartían sus resultados y pues bueno, me interesé por muchos. O sea, no fue solamente una persona, sino fueron una cantidad de cursos, una cantidad de libros que tocó también, sí, leer y leer y leer, y personas y mentorías, algo personalizado, algo, y dele, y dele, y dele. Pues bueno, eventualmente llegó un punto en el cual me llené de información, esa es la verdad, y no sabía qué hacer con tanta información. Ujú. Eso es, yo creo que uno de los errores que una persona puede cometer y es llenarse de información al final, no, tener tanta que no sabe cómo utilizarla, ¿sí? No sabe cómo efectivamente ser efectivo en el filtro de la información y poder ahí sí invertir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Pues llegó una crisis sí, existencial de que tengo un montón de información, sé muchísimo, pero no sé hacer plata. ¿Sí? Y eso es algo que es, yo creo que el problema de muchísimas personas. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un punto en el cual pues, yo dije, venga, vamos a revisar toda esa cantidad de información que hay. Efectivamente, así como tú dices, no hay que ser un genio, no hay que inventarse nada, la rueda ya no hay que volverla a inventársela. Entonces, ¿qué pasó? Pues llegué y establecí, venga, esto sirve, esto no sirve, esto sí, esto no. Yo como trader y con la experiencia que tengo, si realmente esto funciona, es necesario. Entonces empecé a hacer un filtro, y al final pues empecé a hacer backtesting, que es la única forma en la cual tú puedes como tal validar un método de inversión y, o sea, echar para atrás y probarlo y probarlo y probarlo a ver si en el pasado funcionó. Y listo, y pues creamos nuestro propio sistema, nuestra propia metodología y pues bueno, lo estamos enseñando en Capital Makers. Sí, es un montón de experiencia acumulada que, lo que como te digo, lo sintetizamos dentro de un programa pues bueno, se lo ofrecemos ahorita a las personas. Buenísimo, Gabriel. Bueno, para los que no conocemos, cuéntanos qué es el trading de futuros. ¿Qué son los futuros? ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer trading de futuros? ¿Y en qué tipo de futuros te especializas tú? Bueno, ¿qué pasa? Yo te puedo dar la definición así técnica y de pronto no nos vamos a entender, la mayoría de personas no va a entender. Entonces yo siempre he sido como muy efectivo en lo que digo, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer, listo, que existe un mercado base. Ese mercado base van a ser, por ejemplo, el petróleo, ¿ya? Ese mercado base va a tener un barril, ¿listo? Un barril de petróleo. Y dentro de ese barril
vale, para yo poder invertir en ese barril de petróleo, yo necesito tener 1.000 pesos, ¿ya? Vamos a suponer. Entonces, ¿qué pasa? 1.000 pesos, pues termina siendo una cantidad interesante de dinero. La bolsa llegó y creó, a partir de ese barril, un mercado derivado, un mercado subyacente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando crea este nuevo mercado como un hijito, ¿sí? A ese barril, entonces es como si crease un barril pequeñito y en el cual ya no necesito yo tener 2.000 pesos, sino necesito tener, por ejemplo, 200, 300 pesitos. Y entonces ya, pues, los 300 pesitos sí los tengo y entonces ya, pues entonces abre como tal la oportunidad a un montón de personas para poder invertir. Entonces, el mercado de futuros es eso. Simplemente es, agarró como bases diferentes commodities, diferentes materias primas, índices bursátiles y se creó a partir de eso el mercado de los futuros. Ya, entonces, en el mercado de los futuros existe, sí, eso es un mundo gigantesco. Entonces existe, por ejemplo, el mercado del petróleo, de la plata, del platino, ¿sí? El café, la soya, el azúcar, o sea, es una cosa impresionante. Nosotros pues nos especializamos en índices bursátiles porque son los más volátiles, es decir, los que ¿Qué es más un se mueven. índice? ¿Qué es un índice bursátil? Un índice bursátil simplemente es haz de cuenta como un grupito, ¿sí? Un grupito en donde se agrupan, pues efectivamente, diferentes empresas, diferentes acciones de empresas. Ujú. Entonces, por ejemplo, existe el índice que es uno de los bases de todo el mundo que yo creo que conoce, todo el mundo es el S&P 500, ¿cierto? Entonces ahí se agrupan las 500 empresas más importantes prácticamente que del mundo, de las Ujú. que tienen mayor capitalización bursátil, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, a partir de ese índice crearon el futuro, ¿ya? Que se llama el E-mini, que tú decías ahí en las historias, el E-mini del S&P 500 y el E-micro del S&P 500. Sí, son los mismos hijitos. Entonces, el índice es básicamente un grupo donde se agrupan, ¿sí? Toda esa cantidad de Sí. empresas y pues nos da una visión global de lo que son esas empresas tan importantes. O sea, si te estoy entendiendo bien, Gabriel, tienes el S&P 500, que es el papá, el índice padre, ¿sí? ¿Eso? Que está en lo que sea, 3.500, por decir algo, ¿sí? Ajá. Y tienes el E-mini y el micro que puedes apostarle como al movimiento de ese papá, ¿no? Tú a lo que le Exactamente. apuestas en el mercado de futuros es a si el índice sube o si el índice baja. Es, Ya, es, eso es todo. eso es Eso es todo. todo. De eso se trata el juego si Ya, se quiere. ¿Y exactamente. cómo hace uno para entender ese juego? ¿Cómo hace uno para saber el índice del S&P 500 pues depende de muchísimos, muchísimos factores macroeconómicos, geopolíticos, de todo, ¿no? ¿Cómo hace Ujú. uno para saber si el índice va a subir o va a bajar en cuestión de minutos? Bueno, ¿qué sucede? Para nadie es un secreto que existen dos análisis fundamentales, dos análisis base en el mundo de las inversiones, el análisis técnico y el análisis fundamental. Y ahí es donde empieza como el conflicto, ¿no? Unos dicen que el análisis técnico no funciona, el otro dice que el análisis fundamental que no funciona, que funciona más o menos. Todo funciona, ¿sí? Eso es lo que yo quiero aclarar eh, a todo el mundo. Todo funciona, ¿sí? Porque por algo existe y por algo pues muchas personas lo utilizan. Entonces, no es que algo sea mejor que otro, ¿sí? Una cosa o un análisis no necesariamente tiene que ser mejor o peor que otro. Simplemente es la forma en la cual tú lo aplicas, ¿sí? Todo el conocimiento, la base es cómo lo aplicas. Entonces, para futuros en específico y para este tipo de inversión que es scalping, o sea, oye, cuestión de minutos, subió, bajó, ta, ta, ta. Entonces, nosotros lo que aplicamos es análisis técnico. ¿Por qué? Porque análisis fundamental, imagínate, pues no En tendrá dos ningún tipo de minutos, sí, sentido. no tiene ningún sentido, Eso no totalmente. tiene ningún sentido. El análisis fundamental sí ya lo aplicaríamos para acciones, que son inversiones ya a mucho más largo plazo. Entonces, ¿cómo se aplica este análisis técnico? El precio tiene diferentes patrones de comportamiento, ¿sí? El precio cumple unas reglas, ¿sí? Cumple unos movimientos. Cuando uno Ujú. estudia el precio, ya netamente el precio, no indicadores económicos que nos ayudan a leer el precio, si uno aprende a leer el precio en específico, uno se da cuenta de que se repiten ciertos comportamientos. Es decir, el mercado sube, pero sube de cierta manera. Cuando Ok, baja, baja de cierta manera. Cuando llega a tal punto, reacciona de tal manera. ok. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso y cuando yo empiezo a identificar esos comportamientos, esa lógica dentro del mercado, entonces yo así mismo puedo efectivamente prevenir un movimiento futuro. Si yo ya sé que el mercado cada vez que llega a tal precio,
el mercado rebota o el mercado hace cierto movimiento, yo puedo prever que, oye, muy probablemente va a hacer esto. Obviamente, como en cualquier tipo de inversión, no existe un grado del 100% pues, de efectividad. Es imposible. Pero, pues obviamente, si uno tiene un método ya probado, como te digo, uno revisa para atrás. Si uno tiene que echar para atrás y dele. Y bueno, en este caso, ¿qué hubiese pasado? En este caso, ¿qué hubiese pasado? Y Ok. dele, y dele, y dele, hasta que, pues obviamente, estadísticamente den los números. ¿Sí? Es simplemente seguir patrones de comportamiento de esa misma lógica del precio que cumple el mercado. Y uno puede hacer esto, Gabriel, con acciones también. Es decir, yo cojo la Claro. acción de Apple y también apostarle no a los fundamentales y las ventas y los márgenes y el EBITDA y todo lo que tú quieras, sino cómo va a subir o bajar la acción de Apple en cuestión de minutos o segundos. También lo puedo hacer con acciones. Claro que sí, lo puedes hacer con acciones sin ningún tipo de problema. Y fíjate que también cumple, ¿sí? También cumple ciertos movimientos. Ok. Pero ¿qué pasa? Al ser otro tipo de inversión, o sea, al ser un tipo de inversión que ya es más a largo plazo, pues es mejor, ¿sí? Para estar de pronto un poco más seguros respecto a lo que va a hacer esa acción en específico, pues de que nos vayamos a los fundamentales, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa? Tú puedes aplicar el análisis técnico más efectivamente en las opciones sobre acciones. Ya, o sea, en otro derivado, ¿sí? De las acciones, no en la acción fija, sino en el derivado de las acciones, que son las opciones de acciones. Esas opciones sobre acciones se van a mover muchísimo más, ¿sí? Y ahí es donde muchísimos también, por ahí en las redes sociales, publican sus resultados. Llegan y dicen, mira, hoy invertimos en BAO, hoy invertimos en Apple. Y cuestión de segundos, ¿sí? O sea, cuestión de no más de 15 minutos, entonces uno llega y dice, vengo, pero ¿cómo puede ser posible que este man esté operando acciones a tan cortico plazo? Porque no es acción, acción, acción en sí, o sea, no es del papá, sino que está operando es el La derivado. acción, ¿Entiendes? el derivado. Exactamente. Y ahí en opción sí es mucho más efectivo el tema del análisis técnico. ¿Y por qué, o sea, cómo escoge uno en qué tipo de futuros invertir? O sea, ¿por qué tú inviertes en el futuro del S&P y del Nasdaq 100 y no en el oro, en el trigo, en el petróleo, en Apple, en Tesla, en Johnson y Johnson, etcétera, etcétera? ¿Cómo definir en qué invertir en qué tipo de mercados? Todo se basa en la volatilidad, ¿sí? Volatilidad. Todo se basa en la volatilidad. Al que le gusta la plata, le gusta la volatilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una posición en el oro en el cual yo pueda, pues listo, encuentro el mismo patrón, encuentro el mismo comportamiento, la misma lógica del sistema que también funciona. Y yo invierto. Pero una posición en el oro sí me puede durar 6 horas, 8 horas, y el mercado se mueve muy lento, ¿sí? Ok. Entonces, ya que subo, entonces es muy, muy, muy lento, entonces me da sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el Nasdaq, por ejemplo, que es uno de los más volátiles del mundo, de esa vaina así es, pero, mejor dicho, si se demora Adrenalina. un minuto, si se demora un minuto dentro de una posición, eso es mejor dicho, la maravilla, ¿sí? Entonces, es tema de la volatilidad, de cuánto yo o cuánto me permite el mercado ganar, ¿sí? Cuánto me permite el mercado poder, en el menor tiempo posible, pues efectivamente alcanzar cierto precio a otro, ¿sí? Entonces, como te digo, por ejemplo, de este nivel a este nivel en el oro se puede demorar una semana, en el Nasdaq se puede demorar 2 horas, ¿sí? Ok, Entonces, ok. exactamente el mismo movimiento. Y el nivel de apalancamiento, que es otra cosa que hay que tocar. Bueno, nos preguntaban por el apalancamiento. Vamos por partes. ¿Qué es el apalancamiento? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo se vuelve ya demasiado riesgoso? ¿Y qué tener en cuenta para utilizar apalancamiento? Base fundamental, base fundamental para poder operar futuros de manera exitosa es entender el apalancamiento y el riesgo que conlleva. ¿Qué pasa? El S&P 500, como ya habíamos comentado, es el papá, ¿cierto? Cuando yo voy al hijo, que es el mini, es el primer hijo, ¿sí? El primer hijo, el mini, el nivel de apalancamiento aquí va a ser diferente al del micro, que es el otro hijo, el segundo hijo. ¿Listo? Ok, Entonces, ¿qué pasa con las acciones? ¿Sí? Que es, digamos, lo más sencillo con lo cual yo lo puedo explicar. Yo compro una acción en $10 y si subí a 12, pues yo me gané la diferencia. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a futuros, esos mismos $2 que subió no significa $2 de ganancia, sino que esos mismos $2 pueden significar 10.000, 20.000, 30.000, $50.000. Ese es el nivel de apalancamiento.
Todos los mercados que están apalancados se basan en la deuda, ¿sí? O sea, todos los mercados que están apalancados se basan en la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo opero, por ejemplo, el S&P 500, un movimiento fácil de un punto puede significar $50, ¿ya? En cambio, en el micro, ese mismo movimiento, exactamente el mismo movimiento, puede significar $5. ¿Ya? Entonces, todo se basa en el riesgo que tú estés dispuesto a asumir. Si tú tienes un capital limitado, ¿ya? Entonces tú no te vas a meter de una vez en el mini. Tú empiezas con el En más el básico. mini hay más riesgo, pero se puede ganar más dinero. Claro, todo va El a ser micro, proporcional. menos riesgo, menos dinero. Menos capital que necesitas Menos para poder. capital que necesitas. Ok. Exactamente, exactamente. Entonces, pues básicamente es eso. Eh, no sé si quedó claro como tal. Si tienes No, 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 clarísimo. Y yo siempre digo, como lo dice la palabra, el apalancamiento es una palanca, ¿no? Que me ayuda a hacer la fuerza, es deuda, en otras palabras, que me Ujú. ayuda a hacer la fuerza. Y eso funciona con cualquier negocio. Cuando yo le meto deuda a mi negocio, cuando me va bien, obviamente mejoro mi rentabilidad, porque no usé tanto capital. Y tú sabes que la rentabilidad se mide, es de acuerdo al capital que uno mete. Pero Exactamente. cuando me va mal, pues me puede ir muy mal si estoy muy endeudado y Exactamente. muy apalancado, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo medir ese nivel de deuda óptimo? ¿Cómo mides tú qué nivel de apalancamiento utilizar en tus trades? Nosotros tenemos unas reglas que son, digamos, que son utilizadas por muchos traders. ¿Cuáles son esas reglas? Nunca arriesgar más de un 2% sobre tu capital. ¿Sí? Ok, Entonces, ¿qué pasa? Todo se basa en el capital inicial con el cual tú inicias. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, iniciaste con $1.000 y de una, porque es un error bastante común, se va al mini, ¿ya? En el mini, recuerda que el mínimo movimiento que se puede generar dentro del mini es de $12.50. ok, Sí, entonces imagínate, un movimiento súper leve puede significar $50. $50, ¿qué porcentaje equivale de riesgo sobre esos 1.000 iniciales? ¿Sí? Entonces ahí es donde ya empieza como a jugar el tema de los números. Uno debe tener el suficiente capital para poder soportar de pronto una racha negativa, ¿sí? De posiciones que obviamente podemos perder, ¿cierto? claro. O sea, no siempre, como son operaciones diarias, entonces no siempre vamos a ganar. Obviamente, un método bueno, un método que funcione, pues más del 50% de las veces, pues es completamente viable, ¿cierto? Ya luego empieza el tema de los ratios, que era algo que comentábamos, como que comentabas en el anterior live, ¿sí? Con este chico, y era de, venga, ¿cuánto arriesgo? ¿Sí? ¿Y cuánto me puedo ganar? Entonces, arriesgo uno para ganarme dos, ¿sí? O arriesgo uno para ganarme tres, así Ok, sucesivamente. Entonces, es exactamente lo mismo, es un tema de números. Toda la base fundamental es con cuánto capital tú ingresas y con cuánto capital tú, o sea, ese capital realmente dónde se puede meter, con qué nivel de apalancamiento yo lo puedo medir. Entonces, mi recomendación, ¿sí? Ya de una vez entrando en temas de dinero, para poder operar los microfuturos, mínimo $500, ¿sí? El movimiento mínimo que puede pasar, o sea, que puede suceder dentro de este mercado es de $1.25. Entonces, dependiendo del método, perdóname, te dime, interrumpo. Si quiero empezar a operar el mercado de futuros mini, necesito $500 de base, micro, el segundo micro. hijo. Entonces está el S&P 500, está el mini, que es el primer hijo, y el segundo hijo, Ah, el el más segundo chico. 500, el más pequeño. Exactamente. Micro, $500. No quiere decir que la primera apuesta es de $500, sino es un No, capital base para empezar a apostar, si se quiere, para empezar a jugarle a este exactamente. mercado micro. El término es un margen, ¿sí? Tú Ok, realmente lo que colocas ahí es un margen con el cual tú puedes empezar a invertir. Entonces, ok, realmente lo mínimo con un broker que es bastante reconocido, inclusive, como te digo, los muchachos lo tocó y es Ninja Trader, ¿sí? Es una de las mejores plataformas específicamente para futuros. Si ya nos vamos a acciones, es otro tema. Interactive Brokers yo creo que es el mejor. Pero en temas de futuros, Ninja Trader, por el tema de las gráficas, por el tema de la interfaz, de todo, es como el propicio. Ellos te dicen, oye, abre una cuenta con nosotros desde $400, ¿sí? ok. Obviamente, pues entre más mejor. Obviamente para operar microfuturos, ¿ya?
Entonces, cuando tú tienes este margen, tú pues, entonces puedes ahora sí efectivamente invertir. ¿Qué pasa? Como te digo, yo no puedo decir, mira, tú con ese capital ya estás sobrado, porque depende del método. Nuestro método, sí, en Capital Makers, es, oye, mira, tú arriesgas 2 puntos, eso quiere decir que como mínimo, 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 tú vas a arriesgar $10 para ganarte $20, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues bueno, el capital de $400, ¿cuánto equivale? ¿Sí? Ese riesgo, ese capital, ¿a cuánto equivale el riesgo que tú estás asumiendo? ¿Sí? Entonces ahí uno hace el cálculo efectivo y si pues supera o no representa tanto, tanto, tanto riesgo, pues entonces sería una inversión óptima, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos a buscar un ratio superior al 1:1, ¿ya? O sea, como mínimo yo voy a arriesgar $50 para ganarme $50. Ok. El ideal, lo que nosotros enseñamos en Capital Makers es uno arriesga uno para ganarse dos, uno arriesga $10 mínimo para ganarse 20. Ya Ok. luego, si tu interés ya es jugar un poco más serio, sí, un poco más profesional, ya no vas a invertir en el micro, ya vas a invertir en el mini, sí, que es ahí donde juegan los duros. ¿Y Y ahí cuánto entonces, necesito para invertir en el mini, Gabriel? mínimo, 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 sí, $2.000. Dos Y mil estoy dólares. siendo exageradamente, sí, conservador, como Conservador. uno, Ácido. uno dice, es mejor mucho más, o sea, 3.000, 5.000, y depende también el índice con el cual operes, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, $5.000 en el S&P 500 que $5.000 en el Nasdaq, ¿Por ¿sí? qué? El Nasdaq es mucho más volátil, ¿sí? Ok. Entonces, el S&P 500 lo mismo. El S&P 500 de este nivel a este nivel se puede demorar 10 minutos y el Nasdaq se puede demorar 1 minuto. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de agresividad del movimiento, eso es diferente en el tema del riesgo. ¿Sí? Entonces, Y para operar Gabriel, el para, Nasdaq, para, para poder operar en estos mercados, tengo que estar 24/7 pegado al computador haciendo trading, haciendo operaciones. no, esa es ¿O otra cómo lo ventaja. manejas? Yo por lo menos 2 horas al día, máximo. ¿Sí? dos Ah, horas ok. al día. Y ya, y no ¿Y más. son mercados que igual como la bolsa abren y cierran o son Sí. 24/7? Depende el futuro que tú estés operando. Por ejemplo, el Ok, mercado del futuro del petróleo, sí, no cierra. El ya, futuro del petróleo es de derecho, sí, eso no derecho. cierra. Pero lo que nosotros operamos, que los principales son el S&P 500 y el Nasdaq, son índices americanos, y esos Ujú. índices americanos entonces tienen una hora de cerrado, sí, al día, una hora solamente. Ahorita como estamos en el horario de invierno, cierra a las 5 de la tarde y vuelve a abrir a las 6 en la sesión ya asiática. Obviamente, pues como al ser un índice americano, pues en la sesión asiática no se va a mover mucho. Se va a mover, pero no se va a mover así como tan agresivo ¿Y como en cómo? la Y americana. Gabriel, tú nos dijiste básicamente el juego acá es volverse un experto en análisis técnico, análisis de tendencias y análisis de gráficos. Ujú. Me imagino que como todo con práctica se vuelve uno experto, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo volverse un experto mirando esas gráficas que a veces pueden ser intimidantes? ¿Cómo las empiezo a digerir si yo estoy empezando y soy un principiante en este mercado de futuros? ¿Qué pasa? Ahí hay una delgada línea entre, porque, o sea, yo puedo decirte, mira, léete tal libro y efectivamente vas a encontrar todo lo habido y por haber de todo lo que significa el análisis técnico. El libro se llama efectivamente Análisis técnico de los mercados financieros. Ok, ¿Qué pasa? No necesitamos aplicar toda esa cantidad de cosas, ¿ya? Entonces, tú puedes saber un montón de cosas, que fue lo que me pasó a mí. Un montón. Es que, como te digo, existe una cantidad impresionante de herramientas con la cual tú puedes hacer trading. Pero, y así como lo muestran en las pantallas, que son, mejor dicho, en internet, perdón, que son 4 pantallas y super gráficos y no sé qué, que dice más, entonces uno llega y dice, uy, si eso es trading. ¿Qué pasa? Yo, como le digo inclusive a los estudiantes, ¿usted cuántos ojos tiene? Dos, ¿cierto? Y usted, esos 2 ojos, uno mira para allá y el otro mira para acá. No, los dos miran para el mismo lado. Entonces, si usted tiene 4 pantallas, usted no va a tener la eso es cabeza puro todos los días show. para poder entonces estar haciendo así, ¿cierto? No, usted simplemente necesita es concentrarse en una sola cosa. Y cuando tú te centras Buenísimo. en una sola cosa, ¿ya? Una sola cosa, pero que obviamente sea poderosa, que esté validada a nivel estadístico, pues entonces fantástico. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Repito,
por medio de Internet. En Internet hay un montón de información. La vaina es que hay tanta que uno no sabe inclusive qué será verdad, qué será mentira. Sobre todo con esa cantidad de publicidad de opciones binarias, de que uno descarga una aplicación y eso es simplemente tin y ya. Que, bueno, hablemos de eso, que ese tema me encanta. ¿Qué son las opciones binarias y ese tipo de promesas de meter $1.000 hoy y sacar $5.000 al cabo de un mes? ¿Cómo hacemos para que la gente deje de caer en esas trampas, Gabriel? Educación financiera, no hay nada más. Tener más espacios como estos, sí, o sea, de verdad te lo digo, son necesarios. Muchas personas, por ejemplo, me preguntan, venga, hermano, si usted se gana tanta plata, ¿cierto? Con las inversiones y eso, ¿para qué dicta cursos? Una de las razones por las cuales yo efectivamente me animé a crear Capital Makers, ¿cierto? Fue precisamente eso, porque existe una cantidad de multiniveles, existe una cantidad de publicidad engañosa realmente, que son empresas que se dedican a simplemente a estafar, a venderte eso. Que tú simplemente descargas la aplicación, metes la latica, y tú simplemente a ojo, ¿cierto? Va para arriba y ya. Pues, ¿qué pasa? Eso resulta siendo estafas. Son ilegales en las potencias mundiales y la gente aún así quiere el camino fácil. Sí, la gente quiere volverse, ya me han dicho, sí, o sea, quiere hacer el clic y ya. Y eso no es de esa manera. Nada en la vida funciona de esa manera, por lo menos en el ámbito legal. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente deje de hacer eso? Pues educación financiera, crear espacios como estos, crear pues academias que pues obviamente sí cumplan con eso, con ese objetivo de brindar algo real, algo que Buenísimo. sirva, algo pues brinde algún tipo de valor a las personas y que no caigan en el error habitual de estas empresas. ¿Ya? Para poner a la gente en contexto, Gabriel, ¿qué tipo de rentabilidades puede uno esperar como trader? Obviamente es una pregunta un poco ambigua porque pues hay traders de traders y seguramente hay unos que hacen mucho dinero y otros que les va muy mal. Pero en general, yo te digo, como para ponerte un ejemplo, yo trabajo bastante en el mercado inmobiliario. Yo me dedico a desarrollar proyectos inmobiliarios. Súper. Y pues todo el tiempo estoy mirando lotes, apartamentos, locales, bodegas, etcétera, etcétera. Y Ujú. más o menos conozco y ya llevo varios años en el tema. Y cuando a mí me dicen, venga, cómpreme este inmueble que le renta a usted el 25% al año, yo ahí prendo una alarma. O sea, no quiere decir que me estén engañando, ni mucho menos, pero, oiga, alerta roja. Si yo llevo tantos años en esto y, Mm. y yo no veo ese tipo de rentabilidades tan seguidas, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando uno empieza a indagar más. Por eso quiero que nos pongas en contexto. ¿Qué tipo de rentabilidades puede esperar uno como trader eh, para que la gente no caiga en esas trampas donde le prometen el oro y el moro de la noche a la mañana? Sí, Y pues es mentira, todos sabemos que es mentira, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? El nivel de rentabilidad siempre, siempre, siempre va a ser proporcional al capital que tú inviertes. ¿Qué pasa? El método que yo, o sea, todos los métodos que aprendí, porque no fue solamente uno, sino todos los métodos que yo aprendí, tienen más o menos, o sea, ronda dentro del intervalo del 30% mensual, pero pilas con lo que voy a decir, y es teniendo como base un año, Ok, ¿ya? ok. O sea, tú en promedio vas a tener un rendimiento del 30, del 40, del 50% mensual siempre y cuando cumplas el año, ¿ya? ¿Qué pasa? Como no sabemos el futuro y como eso se basa simplemente es en un método estadístico, o sea, no siempre vas a ganar, pero vas a ganar más de lo que vas a perder. Ok, No sabemos, por ejemplo, el mes de enero si vamos a salir positivos o negativos, ni con cuánto en específico, ¿sí? No es imposible yo poder decir, mira, vas a sacar un 33%. No, no se puede. Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en enero puedo ganar el 10% y luego en febrero puedo ganar el 40% y luego en marzo puede que yo pierda dinero. ujú, ¿Sí entiendes? Entonces, yo sigo y sigo y sigo y sigo haciendo lo mismo y cuando yo miro efectivamente el resultado pues, anual, me da a mí una rentabilidad que ronda entre el 30 y el 50% mensual sobre el capital invertido. ¿Sí? Por ejemplo, el método de Capital Makers
da el 50%. Netamente el método, ¿sí? O sea, el método probado, perfecto, ¿sí? Perfecto. O sea, haciendo todo, una maravilla. Si yo te digo, entra aquí por esto y esto y esto, tú debes entrar. ¿Qué pasa? Ahí es donde empieza, digamos, la discrepancia, porque hay una carga psicológica y eso es tema fundamental. Cuando tú inviertes, cuando yo te digo, mira, cuando pase esto y esto y esto, tú tienes que entrar de esa manera. A ti de pronto te dio miedo, ¿sí? La dudaste, o la viste tarde, o, perdóname, fuiste al baño, viniste, la viste muy encima y no la agarraste. Entonces, ahí automáticamente, el hecho de que tú no tomes la operación, pues automáticamente va a afectar todo ese rendimiento. ¿Sí me Claro, entiendes? claro. Entonces, siendo totalmente perfecto, el método de Capital Makers, ¿sí? Con nosotros, 50% mensual. ¿Listo? Sobre el capital que tú inviertes. Ejemplo, invertiste $1,000, podrías estar en promedio ganándote 500. Si tú inviertes 10,000, podrías estar ganando en promedio, teniendo en cuenta el año, pilas, Claro. 5,000. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ta, ta, ta. ¿Qué pasa? ¿Por qué las cifras tan extravagantes de pronto? Uno llega y dice, venga, pues es que es mucho, ¿sí? Porque he tenido comentarios de tipos de personas de esto. ¿Qué pasa? Uno ve que un Warren Buffett se gana un 30% anual, 20%, un 15%, y esta no me está prometiendo 100, 200, si uno hace las cuentas, un 300% de rentabilidad. Pilas, porque es que las personas no saben diferenciar. Una cosa es futuros y otra cosa es acciones. En Claro. acciones es una maravilla, pero por el nivel de apalancamiento, el nivel de riesgo también que estás asumiendo, Claro, ¿cierto? En futuros, pues entonces así mismo va a ser proporcional el retorno. ¿Sí me claro. entiendes? Entonces Y no podemos hablemos a la baja también para ponerlo también en contexto. ¿Cuánto puedes llegar a perder si lo haces mal? Porque, no, ilimitado. o sea, todo, 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 literal. todo. Llega un punto en el cual, porque me ha pasado varias veces, o sea, yo he perdido plata con un barranco al principio, sobre todo, sí, como, y yo siempre lo pongo en contexto de, a mis estudiantes y todo es, todo en la vida es como manejar un carro, como aprender a manejar un carro. Al principio usted, hermano, se le va a pagar, sí, o sea, se le va a pagar porque usted no sabe. Claro, Usted puede ver que eso es simplemente meter primera, ir sacando el clutch normalito, ¿cierto? Pero vaya y hágalo, se le va a pagar. Entonces, es normal que usted al principio pues cometa una mano de errores de barraca. Sí, esa es la verdad. Va a cometer errores, pero eventualmente, si usted lo sigue practicando, pues va a ser un super crack. ¿Sí? bueno, y hablemos de eso, Gabriel, porque me interesa más, porque habla de dos temas. La primera pregunta es, si uno comete tantos errores al principio y se va a estrellar y se le va a pagar el carro, como tú dices, ¿recomiendas, por ejemplo, abrir un broker y probar con estas cuentas de papel, digamos, con este dinero de juguete, si se quiere, antes de meter dinero real, que es algo que permiten este tipo de plataformas, ¿no? Sí, sí, afortunadamente, por ejemplo, Ninja Trader, que como te digo, o sea, yo no tengo ningún tipo de relación ni profesional ni comercial con Ninja Trader ni nada, pero es una muy buena plataforma que precisamente te permite hacer eso. ¿Qué pasa? Es 100% necesario de que tú valides un método, Ok, ¿sí? O sea, por ejemplo, mira, yo te puedo decir dentro del programa, mira, haz esto, haz lo otro, mira, analízalo así, que ta, pero hay otra parte que es tu trabajo y es que apliques eso por ti mismo y valides por ti mismo de que lo que estás aprendiendo sí sirve. claro. Y eso es una parte, digamos, dentro de un programa que debería tener esa parte, ¿cierto? Que es operar con dinero simulado, ¿sí? Operar con dinero de papel, como te dice, ¿sí? Dinero demo. Entonces, ¿qué Sí, pasa? Una cuenta demo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú, efectivamente, con todo lo que aprendiste, tienes que empezar a hacerlo. Ta. Y, pues, obviamente, como te digo, van a haber presiones negativas, pero las positivas. Y cuando uno saca el resultado del mes, uno llega y dice, es que es muy barraco. O sea, matemáticamente es más complicado perder plata. Sí, ok. pero por el tema de la emoción, por el tema de que uno comete el error, porque por temas, o sea, errores tontos al principio, de que, oiga, venga, es que es una culada hacer esto, pero uno por la falta de experiencia, pues comete ese tipo de error. Ya, pero sí, Ahora, es completamente necesario. Y aclarando una cosa, sí, ya lo último, es nada, absolutamente nada va a ser que tú seas disciplinado y nada va a ser, ¿sí? O a sea, eso iba. el dinero simulado, ¿sí? O sea, por más de que tú practiques y practiques y practiques con dinero simulado, eso no te va a volver mentalmente fuerte,
¿sí? O sea, por más de que tú eres 3 años con dinero simulado y aplique lo mismo, eso no te garantiza a ti de que estás haciéndolo bien. La Claro. única forma, la única, no existe otra forma para poder realmente, a nivel psicológico, crecer, para entender el negocio, para poder resistir la presión y poder tener el mejor resultado posible, es sí o sí metiendo plática real Con y dinero perdiendo, real. y Claro. perdiendo Hay, principios. hay, hay un gran inversionista, John Templeton, que en paz descanse, que decía una frase muy sencilla pero muy profunda, que la mejor manera de aprender a invertir es invirtiendo, ¿no? Sí. Pues suena tan tonto pero tan real, o sea, la mejor manera de hacerlo es poniendo los primeros 500 dolaritos y viendo qué tan rápido palpita el corazón y qué tanto sudan las manos y qué tan nervioso me pongo a la hora de abrir o cerrar una posición. Solo cuando Fíjate uno se que enfrenta con la realidad es que uno aprende uno cómo se comporta frente a ese tipo de situaciones, ¿no? exactamente. Y fíjate que el mercado de futuros termina siendo una excelente herramienta, o sea, una excelente alternativa de inversión. Porque es que dime, cualquier tipo de inversión con $500, ¿con quién? O sea, eso es demasiado poquito, ¿sí? 500 Claro, dólares. Y con $500 tú ya puedes tener un acercamiento más real a una inversión profesional que a una inversión que se puede realizar. Obviamente, pues no vas a ganar. Con $500, olvídate de que vas a ganar, sí, un montón de plata. O sea, estoy hablando de $10,000. No, no va a suceder, pero va a ser proporcional y pues lo puedes hacer. Sí, es una alternativa porque, por ejemplo, para operar acciones, pues necesitas un capital más o menos fuerte, ¿sí? Entonces, imagínate, $500, pues súper bonito comparado con las demás inversiones. Dime. tengo una pregunta, Gabriel, algo que siempre me ha generado curiosidad y es, por ejemplo, ¿cuántas operaciones puedes llegar a hacer tú en el día ¿Qué pasa? durante esas dos No, horas en las que estás operando? yo personalmente tomo una por mercado, ¿ya? O tus Una alumnos, no sé, en promedio, no sé, una, en cinco, promedio, 10, 20, 30, no no, sé, ¿cuántas? no, yo en nuestro programa yo por temas estadísticos y por temas también psicológicos les digo una operación al día, no más. Ah, una al día. Ok. Una al día, exactamente. Igual es, pues uno está haciendo, si uno hace una al día, pues uno está haciendo 365 operaciones al año. Mi pregunta es, los fees, ¿no te matan esas comisiones? Porque cada vez que tú compras y vendes, pagas unas comisiones. Sí. Ujú. No te matan esas comisiones de los brokers a la hora de estar tradeando todo el tiempo? No, ¿O por son muy operación bajas? son muy bajitas, porque precisamente se especializan o sea, por ejemplo, NinjaTrader en este tipo de operaciones que son scalping, ¿cierto? Entonces no pueden cobrar comisiones muy altas, pues porque no les va a dar. Claro, Entonces, por ejemplo, una operación en el micro, tanto en la entrada como en la salida, te puede costar a ti desde 90 centavos de dólar hasta $1, ¿sí? ok. Máximo $1 y piquito, pero eso ya sería muy exagerado. Entonces, imagínate, si tú estás, por ejemplo, ya apalancándote ganando $20, pues $1 de comisión, pues no es mucho. Sí, o sea, más o menos. Hay compensas. Si tú ya estás operando el mini, pues ya la comisión sí empieza a ser proporcional todo. Claro. ¿Cuánto es esta comisión? $4,50 cada vez que tú entras y sales. Sí, pero entonces estás arriesgando ahí $100 para ganarte $200. Entonces de $200, $4, pues no, está bien, o sea, está equilibrado. Ok, Sí, ok, ok, entonces, ok. como son más operaciones al año, pues entonces las comisiones también deben ser proporcionales, porque si no, como tú dices, nos aprietan y no Claro, podemos. claro, claro, sin duda. Bueno, y la otra pregunta que veo que la están haciendo también bastante, Gabriel, es el tema impuestos. Estas son plataformas afuera y uno hace trading en dólares. Si tú invertiste, tú arrancas, no sé, con $1,000, por decir un número, y al final del año te ganaste 5,000, es decir, terminaste con $6,000. Sobre esos 5,000 que te ganaste, sobre eso es que declaras tus impuestos o cómo manejas el tema impositivo acá en Colombia. ¿Qué pasa? Con el formulario W8 bien, tú Ujú. ya automáticamente simplemente declaras que es en Colombia, ¿sí? No tienes que declarar dinero en Estados Unidos y también aquí. ¿Qué pasa? Cuando entra el dinero, pues eso es un ingreso, ¿sí? Un ingreso Claro, internacional, pero es un ingreso al final. Entonces, ¿qué se tiene que declarar? Renta. Eso es todo.
Pero ¿qué pasa? Solamente del trading. O sea, yo no estoy diciendo simplemente, por ejemplo, una persona que tenga más negocios, ¿sí? No, Que no, no, de solamente tiene acuerdo. que pagar renta. Enfoquémonos Solamente en lo de trading. renta. Solamente hotel, porque eso es un ingreso al final. Obviamente, pues tienes que pagar impuestos directamente en Colombia, ¿sí? E inclusive, si tú estás en Australia o lo que sea, ese mismo formulario te sirve a ti para pues precisamente como darle el manejo, ¿sí? Especial para que no tengas que pagar tanto allá como aquí o tanto allá como sino en un solo lado, ¿ya? Pero Bueno, de resto, pues, para bruto. responder una pregunta que están haciendo acá, que es el formulario W8BEN, es un formulario, para resumirlo rápidamente, donde tú declaras que eres, digamos, ciudadano colombiano y no pagas impuestos en Estados Unidos. Simplemente es un Ujú. formulario que certifica que yo no estoy obligado a pagar impuestos en Estados Unidos y con ese formulario ya puedo operar tranquilamente en mi plataforma y los impuestos que voy a pagar por las ganancias que voy a obtener los voy a pagar es en Colombia. Son platas que yo tengo que declarar en Colombia. Aquí no estamos hablando de nada ilegal, de evasión de impuestos, o sea, nada de eso. Eso todo es sobre la mesa y yo simplemente, si al principio del año tenía $5,000 y me fue demasiado bien porque le aposté solo a Tesla y la plata me creció 10 veces, por decir cualquier pendejada, y al final del año tengo $50,000, pues esos 50,000 son los que voy a tener que declarar en mi declaración de renta, pero en Colombia. Yo en Estados Unidos no tengo por qué pagar impuestos. Exactamente. Exactamente, sí, hay que tener algo claro y es, si tú envías, o sea, tú primero, lógicamente, vas a abrir una cuenta en el broker. Para abrirla tienes que hacer una transferencia internacional. Desde la cuenta, Hablemos de esa carpintería. Tú, por ejemplo, tienes una plata en tu cuenta de ahorros en Colombia y haces un giro internacional como cualquiera a tu eso, cuenta del broker afuera. exactamente, exactamente, el broker que está registrado por medio de una filial que se llama, por ejemplo, Dorman Trading o Philip Capital, o, existen diferentes, sí, pero básicamente es eso, tú abres como una cuenta de banco, sí, una cuenta en un broker, allá en Estados Unidos, simplemente es un giro internacional, la plata te llega ahí y lo mismo para recibir, simplemente llegas y les escribes un correo o alguna cosa y entonces te envían el dinero, igualitico, la misma cuenta, pero entonces quieras Recibes ahí, la plata, o sea, es fácil, un correo, simplemente venga, sí, ya quiero mi dinero de vuelta y te lo giran al otro día. exactamente. Tú llegas y le escribes al broker. El broker es todo, ¿sí? Es el intermediario en todo. Entonces, hola, ¿qué tal? Necesito que por favor me hagan un giro internacional a la cuenta tal, con el código SWIFT tal, de mi cuenta en el broker tal, de tanto plata, de no sé qué, y listo. Y eso en máximo 2, 3 días, pues generalmente se demora el giro y no más. Y no pasa nada. Esto es así de Y, simple. y para abrir la cuenta en Ninja Trader, Gabriel, ¿qué documentos te piden? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Es demorado? ¿Necesitas visa americana? ¿Necesitas qué No, necesitas? no, nada. No necesitas visa. El proceso por lo general se demora una semana, si es por máximo. ¿Por qué se demora tanto? Porque tienes que llenar una cantidad de formularios, sobre todo ellos hacen mucho énfasis en el riesgo, ¿cierto? Entonces hay como 5 formularios que dicen exactamente lo mismo de que si usted entiende que puede perder su dinero, ¿cierto? Porque es inversión en la bolsa, y no sé qué, ellos se curan mucho en salud. Entonces, pilas, que no sé qué, que la verdad, que si usted es consciente, que usted tiene experiencia, que usted sabe lo que va a hacer, que si usted no sé qué, que la, y así sucesivamente. Llena simplemente los formularios. Luego Ujú. llega un punto en el cual de pronto te van a pedir la cédula, o sea, el número de identificación de tu país. Eso es como general para todo el mundo. Algún extracto bancario, de pronto en algunos casos alguna declaración de renta si de pronto lo piden Ujú. y, y ya, y no más. De resto, no más. Es súper sencillito, es que es lo más Buenísimo. sencillo del mundo. O sea, hoy en día mercados abiertos es súper sencillo. Para hacer como Sí, una recapitulación de, porque mucha gente nos pregunta, nos está preguntando cómo empezar. Entonces, Ninja Trader, llenar los documentos, abrir la cuenta con ellos y fondearla con $500 si vamos a operar en el ujú, mercado micro. ujú, ¿Sí? correcto, sí. Si ya queremos irnos un poquito más arriba, exponernos un poco más al riesgo, operar en el mercado mini de futuros, $2,000. ¿Sí? Mínimo. Mínimo, Yo, yo, mínimo, yo, yo siendo, yo voy a cuidar mi pongámosle, salud. Yo pongámosle, recomendado 5.000. pongámosle 5,000 Recomendado. entonces.
Exacto. O sea, Es para mejor. pasar de micro de 500 a mini, tenemos que Multiplícalo tener por por lo 10. menos $5.000. ¿Sí? Ajá, eso es cinco lo mil más, eso es dólares. lo más recomendado. Entre más, inclusive tengo amigos que llegan y dicen 5.000 que no es nada. O sea, llegan y dicen, no, 5.000 es muy poquito. Yo les recomiendo como mínimo 20.000, ¿sí? Ok, Pero esto va a depender del método que tú tengas, o sea, el riesgo que tenga el método, ¿sí? Por ejemplo, el método de otra persona puede ser muchísimo mayor. ok, ¿Qué pasa? Pues arriesga 10 para ganarse 40, ¿sí? ok. Entonces, arriesgando 10 pues entonces, sí, todo es proporcional. Pero sí, entre más capital haya, pues menos riesgo va a representar sobre tu cuenta y más probabilidad hay de que ganes dinero. Buenísimo, buenísimo. Ahora, em, para empezar, digamos, es indiferente si uno empieza por el micro o por el mini, o sea, simplemente es por la cantidad de dinero que uno tiene, pero en términos de técnica, de estudio, de experiencia, de aprendizaje, es prácticamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, como son hijos del mismo papá, sí, de que es Sí, el mismo 500, exactamente los dos mercados, los dos hijos se van a mover exactamente igual. Lo único que cambia es el dinero, el valor del dinero. Sí, aquí el movimiento chiquitico puede valer $5 y ya en el mini vale 50. Sí, entonces todo es multiplicado por 10. Ya en el micro es lo más chiquitico y ya en el mini ya es mucho más grande. Todo va a ser proporcional, tanto la ganancia como la pérdida. ¿Listo? buenísimo, buenísimo, Gabriel. Otra pregunta y más por curiosidad que otra cosa. ¿Tú te dedicas al trade, o sea, dedicas el 100% de tu patrimonio, de tu portafolio, de lo que ganas, digamos, haciendo cursos y demás, se lo metes a trading o tienes también diversificado tus fuentes de ingreso y tus inversiones en otro tipo de cosas? O sea, yo aquí me dedico 90% a inversiones. Ok. ¿Qué son inversiones? Trading de futuros, acciones americanas, y ya luego el otro 10%, sí, o sea, el 90% son inversiones. Ujú. Mi primera fuente ya el 10%, digamos, ya es estrictamente la academia. Sí, Ok, como te digo, la academia es súper, súper nueva. Sí, súper, súper nueva. O ok. sea, nació el año pasado como en mayo. Bueno, Sí. en plena pandemia, buenísimo. En plena pandemia, pues porque, siéndote muy sincero, pues llega un punto en el cual tú ya inclusive te aburres, ¿no? O sea, llega tanto tiempo libre, ¿sí? O sea, imagínate tú operar 2 horas, ¿cierto? Pero resulta que quedan 22 ahí en el cual tú qué haces, ¿sí? 22 horas en las calles, ¿y qué hago, y qué hago, y qué hago? Entonces yo siempre he tenido como un sentido muy, muy nato, ¿sí? La misma vida me ha enseñado como, o me ha llevado por el camino de la enseñanza, ¿sí? A mí me gusta enseñar, ¿sí? A mí me gusta Buenísimo. enseñar, a mí me gusta exponer los temas, a mí me gusta compartir experiencia, compartir valor y dele, y dele, y dele. Y pues bueno, sí, aparte de que yo puedo ayudar a una persona encaminándola por donde es, y aparte de eso, también gano más plata, pues hagámosle, Buenísimo. ¿sí? Claro, Porque la educación lo vale. claro, Y el hecho de claro, simplemente claro, claro. encaminar a una persona, ¿sí? De tal manera tan correcta y que al Buenísimo. final de eso tenga un resultado, o sea, que la persona llegue y me diga, Gabriel, mira, hoy me hice lo que me ganaba en 2 meses, ¿sí? Entonces, que muchas gracias y todo eso, pues entonces eso, pues cómo no te va a llenar el corazón de alegría y cómo no te va a motivar para poder seguir haciendo esto, ¿sí? O sea, lo que significa, pues, crear capital makers. Hay una cantidad de valor y hay una cantidad de conocimiento que uno, o sea, uno está simplemente para servir a los demás, ¿sí? Buenísimo. Si uno no comparte, pues está complicado, ¿sí? La cuestión. Es una filosofía de vida que yo tengo y es, usted, hermano, va a ser feliz, o sea, la felicidad siempre se encuentra cuando usted puede aportar a las personas, puede ayudar a las personas, ¿sí? Ahí es cuando usted mismo se ayuda y así mismo usted mismo se maneja, ¿sí? Claro. De mejor manera, todo va mejorando y pues bueno, el trading y las inversiones son, sí, son todo, son todo. Como te digo, ese es el Qué primer chévere, nivel. Gabriel. Pues comparto mucho esa filosofía y me encanta que estés dispuesto como a compartir todas estas experiencias tan valiosas. Quiero preguntarte también, porque un experto como tú me dijiste se demora 2 horas al día haciendo trading y ya está. Si nosotros queremos empezar, ¿cuánto tiempo le debemos dedicar al principio? Una persona en promedio, fíjate que, o sea, yo soy muy, inclusive muchos como que les molesta eso porque yo soy muy efectivo en lo que digo, ¿sí?
A mí me da mucha risa, ¿sí? Cuando yo veo, por ejemplo, programas en donde dicen 150 videos, en donde yo te explico todo. A ver, dígame si usted va a ver 150 videos. No los vas a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy muy efectivo y yo no te voy a llenar así como de teoría ni nada por el estilo. Yo simplemente en 10 videos, fíjate, eso es lo que tiene mi programa, por lo menos. 10 videos en los cuales yo te sintetizo absolutamente todo. No te voy a llenar de ningún tipo de información así de sobra. No te voy a pintar maripositas en el aire ni te voy a hacer color de rosa. Es esto, tin, 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 y listo. ¿Cuánto tiempo pues, te vas a demorar en los dos videos? Pues obviamente los videos duran 2 horitas, ¿sí? O sea, no Claro, están tan cortos. sí, sí, Pero claro. una persona le dedica unos 30 minutos diarios, en 2 meses fácilmente puede terminar un programa. Terminar el curso. Sí, Y para exacto. practicar, ¿cuánto deberíamos practicar al día más o menos? Las mismas Ok, 2 horas dándole, o sea, dele, 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 y mira el mercado, y mira este día, porque no todos los días son iguales, el mercado claro, va cambiando. claro, Entonces, entre más tu experiencia acumules, y ojalá, o sea, al principio con dinero simulado, pero ojalá con dinero real, pues más rápido vas a empezar a ganar dinero. claro, Todo tiene un precio, hay que pagarse, todo tiene un precio. Entonces, entre más rápido empieces a pagar ese precio, pues más rápido puedes vivir de esto. Eso claro. sí, hay que dejarlo claro, ¿sí? Porque de pronto la persona o las personas, como ven de que, oye, mira, el resultado es diario, ¿cierto? O sea, el resultado es, por ejemplo, gané o perdí hoy. Entonces eso puede que se malinterprete en que yo puedo sacar de pronto una rentabilidad un poco más a corto plazo. O sea, yo puedo sacar un sueldo. Y eso es un error, ¿sí? Porque en cualquier tipo de inversión uno no va detrás de un sueldo, uno va Claro, detrás de un rendimiento. Y ese claro. rendimiento, independientemente de que sea con futuros o con lo que sea que hagas, debe verse a largo plazo. Eso es decir, a 1 año, a 2 años, a 3 años, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que estoy leyendo y tú me corriges si te estoy entendiendo bien, Gabriel, es un mercado de muchas oportunidades, es un mercado donde se puede hacer dinero, pero es un mercado donde no todo el mundo está dispuesto a tener la rigurosidad y la disciplina de hacer las cosas, hacer la tarea, sentarse todos los días, practicar como mínimo 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y eso durante un año entero, o sea, hacer eso durante 365 días del año para poder hacer ese backtesting que le va a permitir a uno ganarse los 20%, 30%, 50% al mes. Es como lo que estoy leyendo un poco de esta conversación. ¿Qué pasa? Los índices que nosotros operamos no abren los fines de semana. Listo, entonces tienen los Bueno, fines de semana para, para descansar, para descansar. Entonces, una cosa es el periodo en el cual tú estás aprendiendo. Ya, como te digo, en promedio se demora 2 meses, una persona aprendiendo. Ya luego empieza la etapa de la aplicación, ¿sí? ok, O sea, de efectivamente meter la plática y empiece usted por su propia cuenta a operar. ok, En este periodo, sí, en este periodo es el más importante y es ahí donde se filtra y en donde, digamos, yo no te podría decir una fecha estimada de cuándo efectivamente uno empieza a ganar plata. ¿Por qué? Porque es tan psicológico el tema y es tan personal, ¿sí? Que yo, entiendo. por lo menos, he tenido personas en las cuales en 3 meses una persona ya sacó $10,000 en 3 meses, ¿sí? Y tengo personas que también, por ejemplo, ya ha pasado un año y no ha podido sacar plata. Entonces, ¿cuál es la diferencia si le enseñé exactamente lo mismo? La mente, ¿sí? El método, la rigurosidad, la disciplina que tiene para aplicar efectivamente lo que se le está enseñando. Claro, ¿Sí? No es, no, si es exactamente lo mismo, no hay de otra. Entonces, ahí es donde no te podría yo como tal decir una fecha o respecto a tiempos. Todo va a depender de la persona y del grado de disciplina que tenga. Pero buenísimo. en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, digamos que todo el proceso para que tú ya te vuelvas, entre comillas, ya profesional, ¿sí? O por lo menos empieces en este camino Ujú. para ser un trader, 2 meses en promedio de educación y luego por ahí otros 2 meses o un mes en el cual tú más o menos ya empiezas como a, ¿sí? A estar en la carretera y a encender el carro y primera, segunda, ¿cierto? Como Buenísimo. ya apropiando.
y ya luego, pues eventualmente empiezas a tener ya una consistencia. Es lo Buenísimo. obvio, es Acá lo... nos están preguntando, Gabriel, ¿importa la hora en la que uno opera en los mercados? ¿Es mejor Hay, operar en las mañanas, en las tardes? hay picos de volumen, ¿sí? Como te comentaba, puede que, por ejemplo, ahorita el mercado está abierto, ¿sí? Ahorita en este mismo instante, pero tú te vas y tú vas a ver de que el mercado se va a mover muy lento. Pues como se mueve tan lento, pues no es como el ideal de operar hasta ahora. Ya. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo en el cual el mercado más se va a mover? Eh, Aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En ese intervalo, ¿cuál es el intervalo mejor, mejor, mejor? La hora de apertura. Ok, Ahorita es desde las 9:30 por ahí hasta las 11. ok, Normalmente, o sea, yo ahorita, por ejemplo, en marzo nos toca volvernos a cambiar el horario normal, ¿cierto? El horario de verano, y esto sería desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces, digamos, buenísimo. sería el ideal para poder invertir. Pero en ese Ok, intervalo de la mañana es cuando más se mueve y podríamos también encontrar algún tipo de oportunidad. perfecto. ¿Listo? Nos dice aquí Nacho Estrada que hablemos de las pruebas de fondeo y los bots. ¿Qué nos puedes decir de las pruebas de fondeo y los bots? Que están muy Bueno, de moda, por cierto. sí, las pruebas de fondeo simplemente son empresas que te ofrecen a ti una alternativa de, oye, no arriesgues tu dinero, ¿sí? Yo te lo pongo. Pero para yo ponerlo, yo necesito probarte. O sea, entonces te hacen una serie de pruebas. ¿Y cómo son esas pruebas? A mí no me interesa si usted aplica el método de menganito o de fulanito. A mí me interesa es que usted sea rentable. Entonces, llegan y te dice la empresa, para yo poderle dar mi dinero necesito que usted logre, por ejemplo, $3.000. Sea como sea, pero logre los $3.000, cumpliendo con un límite de riesgo en específico. Es decir, usted para poder lograr esos $3.000 no puede perder más de $200 al día o Ok, más de $500 a la semana o alguna cosa así. Entonces te empiezan a poner una serie de reglas y son como pruebas y tú eventualmente, si logras cumplir todas esas reglas, ¿sí? Y pasas a pruebas, y logras el objetivo en beneficio, entonces ellos llegan y te dicen, listo, me interesa trabajar con usted, deme la manito, fírmeme aquí, entonces ellos son los que colocan el capital para poder invertir. Eh, una prueba de estas tiene un costo, ¿sí? Esa prueba puede variar entre $100, $120, ¿sí? Por prueba y por mes, hasta que logres esa prueba. Yo inclusive tengo un video en YouTube en el cual detallo y dónde muchísimo. consigo esas compañías que me fondean a mí? Tú buscas por internet o la más fácil para que no te toque hacer toda la Google.com. información. Ve a YouTube, a nuestro canal Capital Makers, yo ahí tengo, repito, un video en el cual ahí yo como que te sintetizo toda esa información y te digo, mira, Borja, es eso. ¿Sí? Buenísimo. Existen 10.000 entradas de fondeo, te recomiendo estas por esto y esto y esto, funciona así, como es el tema de la plata, como es el tema, porque es un tema extenso, pero básicamente es eso. Te Ok, brindan la oportunidad de, con $100, poder abrir una cuenta de mini, ¿sí? Entonces, es interesante ahí. También hay que mirar el tema de la plata y el tema de las reglas que ellos colocan, pero pues, bueno, es una alternativa más, o sea, ¿ya? de alguna manera son empresas que invierten en tu talento como trader y le Más o apuestan a menos. eso. Sí, sí, Y los sí. bots, Hay un tema ahí, digamos, interno y es de que de pronto ellos como que medio te dicen que te puedes apalancar un montón, pero realmente cuando uno se vuelve profesional en el tema, tú sabes de que no te puedes apalancar tanto. Es ok, muy criticado, digamos, la empresa de fondeo por eso, porque llega y te dice, mira, con tanto capital tú inviertes un montón, o sea, apalancate un montón y gana un montón de plata. Eso, digamos, es la promoción de ellos y cómo se venden y pues una persona que sepa sabe de que no lo puede hacer por temas de riesgo. Pero es perfecto. una alternativa, como te digo, si uno lo sabe hacer y uno se sabe meter, y uno tiene como tal los términos ya claros desde un principio antes de hacerlo, es una alternativa más muy buena. Inclusive Buenísimo. Nacho Y lo los hace. bots, Los bots, tema muy controversial. ¿Sí? Hay un montón de personas que son muy, muy, muy escépticas, pero sí existen, ¿sí? Sistemas de trading que a base del precio, como te digo, realizan un análisis interno. O sea, por ejemplo, algún nivel que supere con tanto volumen, con tanta fuerza, con un tipo de vela en específico. Entonces puede simplemente tomar una misma decisión todo el tiempo. Y ahí la ventaja de los bots es que, primero, pues no tienes que saber nada,
Sí, nosotros tenemos también un bot. Sí, o sea, nosotros críticas somos, enseñamos futuros, vamos a enseñar acciones y también brindamos un bot. Este bot, como te digo, genera un análisis, digamos, interno a través del precio y simplemente cómo cumple con los parámetros. Entonces uno le coloca el parámetro ABC. Cuando se cumple ABC, entre aquí. Sí, eso es un bot. Buenísimo. Genera estrategias automáticas. El riesgo es de la persona. ¿Cómo así? O sea, el riesgo me refiero a la gestión del capital interno del bot. El bot no sabe de matemáticas, ¿sí? El bot no sabe administrar capital. El bot lo único que hace es generar una entrada, ¿sí? Ok, Una entrada que ya está por ciertos parámetros que obviamente a nivel estadístico es rentable, ¿ya? ok, ¿Qué clarísimo. pasa? Existe un montón de bots por internet que te prometen a ti el cielo y la tierra. No es de esta manera. Pero ¿qué pasa? Fíjate que yo, incluso hablando, porque yo tengo un socio para esto del bot y eso, porque yo soy inteligente, pero no tanto como para programar. Estamos ahí directo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros hablando un día, digamos, dijimos, venga, el bot no es que tenga la mejor entrada del mundo, ¿sí? O sea, no es que, mejor dicho, sea, wow, que es perfecto y que no sé qué. Pero ¿qué pasa? Hay un pro, ¿sí? Y yo creo que es la ventaja competitiva de este bot y es que siempre hace lo mismo, ¿ya? Y cuando siempre hace lo mismo, por mal de que le vaya, el 50% de las veces va a ganar y el 50% va a perder. Y si tiene un ratio positivo, ¿cierto? O sea, si gana el doble o gana el triple, arriesgando solamente uno, pues no hay de otra sino que resulte positivo. Obvio. ¿No? Entonces, pues sí, también está ahí disponible para todos los que quieran, sin ningún tipo de conocimiento previo lo puede hacer. Como le digo, no es simplemente de que le va a hacer todo, uno lo tiene que saber hacer, uno tiene que aprender a manejar esta herramienta, pero ahí está disponible también. El año pasado, por lo menos, todos los que lo iniciaron desde enero, ¿sí? Desde enero, obviando marzo, porque marzo no se puede operar por la altísima volatilidad que hubo, era imposible Ujú, invertir, imposible era imposible, el ujú. mercado era loco, loco, loco. Las personas que iniciaron desde enero, febrero, lo pagaron en marzo y lo volvieron a activar en abril, sacaron como 300%, 200, 300% de rentabilidad. Entonces imagínate, está súper bien y automático, ¿sí? Entonces es Buenísimo. una locura. O sea, simplemente lo activas y ya. Tienes que saberlo, tienes que Claro. aprender a gestionarlo, lo tienes que entender, pero existen también estos métodos. Es una muy, muy, muy buena alternativa para aquellas personas que de pronto no tienen el tiempo, no les interesa saber mucho acerca del trading, no quieren operar por ellos mismos, simplemente quieren como diversificar sus ingresos. Y también hay personas que lastimosamente han intentado el trading, hacer trading por un montón de métodos, un montón de estrategias, un montón de cursos y no ha podido porque la mente no le da. Eso hay que también hablarlo. Hay Claro, gente que no va a poder, ¿sí? Hay claro, gente que le va a caer grande, esto simplemente se trata de control propio, ¿sí? De claro. controlar uno las emociones y en el momento en el cual tú estés invirtiendo, tener pues los pantalones bien puestos para seguir un sistema ya establecido. Si no Buenísimo. pueden, porque hay personas que no van a poder, les va a quedar grande, lastimosamente. Sí, Entonces sí, también un método, el bot es una herramienta que te va a permitir a ti pues ya cortar de raíz esa parte psicológica. Porque como te digo, el bot siempre va a hacer lo mismo. El bot no claro, piensa, el bot no tiene claro. emociones. El bot siempre va a hacer lo mismo y ya. Y si tiene una Perfecto. ventaja Pues política, buenísimo porque esto sin duda no, pues no es para todo el mundo, ¿no? Pues Gabriel, se nos fue la hora demasiado rápido. no, Como siempre, me paso el tiempo y me da pena abusar realmente de tu tiempo, pero quiero agradecerte por toda tu generosidad, estuvimos más de una hora, nos explicaste cómo empezar desde cero, cómo abrir una cuenta, qué tipo de plataformas usar, con cuánto dinero se empieza, cómo estudiar. Bueno, ya nos hablaste de tu academia Capital Makers, que por ahí veo que muchos estudiantes tuyos la están recomendando. Buenísimo, la voy a revisar gracias, y gracias a todos. agradecerte de verdad por el tiempo, Gabriel, súper, súper chévere. Me voy a repetir este live, tomé notas mentales, pero porque no puedo tomarlas físicamente mientras hago la Tranquilo. entrevista, pero siempre tengo como esa, si se quiere, esa disciplina de repetirme los lives para tomar las notas y actuar, porque tú lo has dicho, la información
simplemente cuando es información, pues no sirve para nada. En cambio, cuando uno actúa sobre lo que uno aprende, pues realmente es que uno logra resultados excelentes. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Juan Pablo, de verdad, muy agradecido contigo por el hecho, pues, como te digo, de tener el espacio, de tener el tiempo. Para mí es muy valioso, entonces de verdad te agradezco un montón. Y pues bueno, ojalá que lo podamos hacer más seguido. Claro Sí, que hablando sí, de ¿no? Pues cualquier yo cosa. feliz, la verdad, y veo que la gente quedó muy contenta. Nos están diciendo que repitamos la charla o que sigamos conversando, y eso quiere decir que le llenaste la cabeza a la gente de buena información y de buenas ideas de inversión. Entonces, de eso Me se alegra. trataba, Gabriel. Espero Sí, sí, sí. que me vuelvas a aceptar una invitación y podamos volver a conversar muchas veces más. No me lo vas a tener que pedir dos veces. Desde ya te digo que sí. Excelente. Bueno, Bueno, pues ahí bueno, quedamos. Ya saben muchas todos a gracias. estudiar, a capacitarse, a entrenar con Gabriel, Capital Makers, una excelente academia. Muchos alumnos recomendando su academia, muchos alumnos seguramente con excelentes resultados. Y ahí lo tienen, Gabriel Parra. Pueden seguirlo en arroba. ¿Dónde te seguimos, Gabriel? ¿En tu canal de YouTube, en Instagram? ¿Dónde prefieres que te Instagram, sigamos? digamos que el fuerte ahorita es el Instagram. Gabriel Ok, Parra, arroba Gabriel Parra, dos rayos al piso. ¿Listo? Y ya me encuentra, está mi fotico ahí. Eh, perfecto. y ahorita, o sea, este año el plan es retomar con muchísima fuerza YouTube, ¿sí? Porque Buenísimo. ese es digamos, el mejor canal sobre el cual uno puede ya poner temas un poco más técnicos. Mucha información ya más de nivel. Entonces, YouTube, Capital Makers. Igual todo, Perfecto. digamos que toda la información donde encuentran todo, así que nosotros vayan fijo a la web Ok, www.capitalmakers.co. ¿Listo? excelente. www.capitalmakers.co. Y ahí encuentran todo. Ahí los redirige a Instagram, YouTube, Facebook, el correo, el número. Aquí estamos disponibles para lo que necesiten, ¿vale? Excelente. Bueno, quedará grabado este live por si se lo quieren repetir y en una próxima ocasión estaremos conversando con Gabriel Parra. Gabriel, una feliz noche, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, muy amable. Gracias. Saludos, un Chao, abrazo chao. a todos. Gracias por conectarse y hasta una próxima oportunidad.